buenas tardes. Volvemos en el día de hoy a mirar a Davos, a esa pequeña ciudad de Suiza, donde se están reuniendo los principales líderes de la élite empresarial y política del mundo, donde hoy, por cierto, la mirada está puesta sobre todo a lo que ocurre ahora, enseguida, a las 3 de la tarde, empezará un pelín más tarde, la comparecencia en directo de Valdis Dombrovskis, que por cierto acaba de hablar ahora, pero enseguida va a volver a hablar en un panel donde se va a intentar resolver qué pasos son los siguientes para dar en la guerra de Rusia contra Ucrania. Eso enseguida, pero también Carlos Cuerpo, el ministro de Economía español, nuevo ministro de Economía, por cierto, que también va a comparecer enseguida en Davos. Y además, hoy el plato fuerte viene a las 4:15 de la tarde, cuando de nuevo habla Christine Lagarde, que vamos a ver si en esta ocasión la presidenta del Banco Central Europeo se decide a hablar por las bajadas de tipos de las que tanto se ha hablado por parte de sus miembros. Tanto, eso sí, con bastantes diferencias. Hoy el mercado, por cierto, ahora mismo está cotizando con subidas en Europa. Vamos a ver también los futuros como vienen en Estados Unidos, con repuntes. Hoy, por cierto, que hace media hora hemos conocido datos de peticiones de subsidio por desempleo que han quedado por debajo de lo que se esperaba, es decir, buenas noticias para el mercado laboral, no tan buenas quizá para el mercado de renta variable. 180.000 peticiones de subsidio por desempleo nuevas en la última semana respecto a las 207.000 que se estimaban, que se esperaban. El mercado laboral de Estados Unidos sigue muy caliente. Bueno, y mientras tanto nos tenemos que volver a Davos. Comenzamos la sección de economía hoy, mirando a las luces de Davos que poco a poco se están apagando ya en esa ciudad suiza. Durante los últimos 3 días, ya saben, hemos escuchado a cientos de ponentes hablar en Davos, entre ellos grandes políticos, desde Javier Milei, pasando por Pedro Sánchez, llegando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero también a grandes ejecutivos empresariales, entre ellos, por ejemplo, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, el CEO de OpenAI, Sam Altman, que ha hablado esta mañana. Pero a pesar de eso, ayer ya les decíamos que la geopolítica y las guerras han acaparado, han dominado totalmente la conversación en Davos, en un foro económico mundial que de económico casi que solo le queda el nombre, porque de economía no se ha hablado mucho. Se ha hablado de inteligencia artificial, de renovables, de energía, de la guerra de Israel, de geopolítica, de economía como tal. Pues no mucho, tampoco. Es verdad que algún panel ha habido, pero parece que llama más la atención los paneles de energía, de geopolítica, y la economía ha quedado un poco más relegada a segundo plano, sobre todo en cuanto a la atención mediática que se le ha dado, desde luego. Aunque es verdad que es crucial, económicamente hablando, el momento en el que estamos ahora viviendo, porque hoy nos decía, por cierto, aquí en Negocios Televisión, el coronel Pedro Baños en Business Connection con José Antonio Bittner, que la realidad es que ahora mismo la guerra que se está librando es una guerra económica. Tanto que se habla de guerras, vamos a escucharle. La guerra que hoy se está librando es la guerra económica, la guerra geoeconómica, que está íntimamente relacionada ¿con qué? Con lo que da el predominio de la economía, que es la tecnología. Allí es una guerra brutal, una guerra diaria, una guerra a que enfrenta, evidentemente, también a las grandes potencias y a las grandes potencias desarrolladoras de tecnología. Estamos hablando de Estados Unidos y de China. Hay una guerra permanente, hay un proceso de desdolarización por parte de China y sus aliados para destruir lo que es la línea de flotación completamente, lo que le permite sobrevivir a Estados Unidos, que es un dólar. Ese dólar, que sabemos que está basado, son las monedas fiat, basado en la confianza, ya no está respaldado por el oro desde el 15 de agosto de 1971, y lo que están intentando es crear otras monedas. Aunque es curioso, porque aunque parezca que la economía va a viento en popa, como decía ayer, por cierto, Janet Yellen, que se congratulaba al decir que gracias a el gasto que había realizado el gobierno durante la pandemia, la economía iba también como iba ahora, que es una obviedad como un templo, ya se lo decíamos ayer, algo que tampoco es como para celebrar, que el gobierno gaste y tenga un déficit de más del 7% y que por eso la economía vaya bien. Aunque la economía, como digo, parezca que vaya bien, es verdad que hay muchos problemas que parece que también se quieren ocultar, porque en esas palabras de ayer de Yellen a la secretaria del Tesoro parece que también se le olvida algo. Si gastaron tanto es porque se endeudaron también bastante. Y endeudarse no es imprimir dinero y luego, si te he visto no me acuerdo, hay que pagar esas deudas, hay que devolver ese dinero y además pagarlo con unos intereses, que no son poquitos, por cierto. Aquí estamos viendo el gráfico de la deuda de Estados Unidos, que está, por cierto, a niveles, no lo están viendo porque estoy tapándolo yo justo, a niveles históricos. Eso es el cierre del tercer trimestre, 33 billones de dólares, ahora está incluso un poquito más alto. Y si nos fijamos en la deuda del mundo entero, estamos hablando de más de 88 billones de dólares, lo equivalente al PIB mundial,
Y precisamente el catalizador de la explosión de la deuda, bueno, fue la pandemia, lo ha dicho Yellen esta semana, pero luego también han sido todas las crisis que han venido, tanto la guerra entre Ucrania y Rusia, como la guerra también ahora con Israel, bueno, entre Israel y Hamas, todas las crisis realmente que han venido desde entonces. Y no se olviden también de las subidas de tipos de interés, desde luego, que han hecho que los intereses de Estados Unidos, el pago que tiene que realizar el gobierno por los intereses, se haya duplicado en apenas unos años y que ya suponga un gasto mayor prácticamente que el de la defensa, en un momento donde Estados Unidos, por cierto, ya lo saben, está prácticamente, al menos de manera indirecta, metido en dos guerras, Ucrania e Israel. Pero aquí prácticamente nadie ha hablado de la deuda. Entre los pocos, ahora lo vamos a ver en el siguiente titular de la CNBC, el consejero delegado del Instituto de Finanzas Internacionales, porque en una entrevista sí que es verdad que aquí lo que ha dicho es que tenemos un problema de deuda global, que tenemos los niveles de deuda más altos en un periodo de paz en la historia moderna y que está en todos los niveles, en el corporativo, en los hogares, en los soberanos y en los subsoberanos. Y no solo dice eso, también dice que tenemos un problema fiscal enorme en todas partes y que, por ejemplo, en Estados Unidos, que tenemos ahí un déficit del 7%, hace falta sobriedad y enfocarnos en cómo organizar la casa fiscal. Este hombre es de los pocos que ha hablado de este tema en Davos. Sin duda, los grandes titulares, como les decía antes, no van por ahí porque van más bien por la geopolítica y lo que ahora está un poco más de moda, que son las guerras, básicamente. Pero ojo, porque como el problema nos explote en la cara, el problema de la crisis de deuda, del que ya venimos hablando mucho tiempo, la cara también que se nos puede quedar, cuanto menos es de sorpresa para muchos, seguramente, porque no se están fijando en lo que está pasando entre bastidores. Volvemos a hablar de Davos, hoy vamos a escuchar, por cierto, a Christine Lagarde y vamos a ver si hoy sí que habla de la posibilidad de las bajadas de tipos de interés. Quien sí lo hizo fue ayer Villeroy, el gobernador del Banco de Francia. Vamos a recordar lo que dijo y enseguida les cuento lo que advierte hoy PIMCO. If I think in nominal terms, obviously they shouldn't be higher than today. And bearing major surprises, we look at the Middle East, our next move will be a cut probably this year. I will not comment on the season. Why don't I say anything? I said it should be this year, bearing major surprises. But if you allow me, Steve, I don't think it's a relevant question because we are not calendar-driven, we are data-driven. No quiso decir el momento exacto, pero lo que sí que dijo François Villeroy es básicamente que va a haber una bajada de tipos en 2024. Lagarde después lo corroboró. Vamos a ver si podemos también ver ese gráfico donde vemos también un poco qué es lo que va a pasar a partir de ahora con esas bajadas de tipos de interés. El último, por cierto, que ha hablado también de la posibilidad de una rebaja de tipos de interés este año 2024 es PIMCO, pero eso sí, hay muchos expertos, entre ellos PIMCO, que han hablado del peligro que puede suponer que los bancos centrales retrasen demasiado en el tiempo la bajada de los tipos de interés. Bueno, aquí lo que dice PIMCO, que enseguida les voy a explicar este gráfico, pero lo que dicen básicamente es que estimar cuánto tiempo exactamente van a esperar los bancos centrales para bajar los tipos es más un arte que una ciencia, algo que ya sabemos. Dicen también que los bancos centrales tienden a no recortar tipos hasta estar bastante seguros de que estamos en una recesión, que la consecuencia del retraso de la bajada de tipos de interés es que cuando los bancos centrales empiezan a recortarlos, pueden ser recortes más agresivos de lo que estaban descontando los mercados. Y eso es bueno, generalmente. Y también nos dicen, según una encuesta, una muestra de 140 ciclos de endurecimiento en 14 mercados desarrollados desde el año 1960 hasta la actualidad, los bancos centrales tienden a recortar los tipos en 500 puntos básicos. Y atención también a esto que dicen que es muy interesante. Aseguran que unas normas sencillas, y aquí es por donde van los tiros en este gráfico, unas normas sencillas que son muy similares a la regla de Taylor, que es la que nos dice dónde tienen que estar los tipos de interés en función de cómo está el PIB y la inflación y el IPC, sugiere ahora que la Fed empezó a subir los tipos de interés en 2022 con un retraso, lo están viendo en el gráfico, de 9 meses y que ahora mismo, según estas mismas normas, la Fed ya está tardando en recortar los tipos de interés. Ahora bien, dicen también desde PIMCO, estas normas no son adecuadas para determinar la política monetaria durante periodos de perturbaciones de oferta. Y dicen también, se desconoce la trayectoria de la inflación una vez los efectos relacionados con la pandemia desaparezcan totalmente. Pero en este gráfico lo que estamos viendo ahora mismo es que la Reserva Federal tendría que haber empezado a subir los tipos ya en 2021
por aquí aproximadamente, justo después de la pandemia, y que tendría que haberlos empezado a bajar más o menos por aquí, que sería a finales del año 2022. Algo así no ha ocurrido, estamos ya en 2024 y no han empezado todavía a bajar los tipos de interés. Bueno, sobre tipos de interés va a hablar hoy mucho Christine Lagarde a las 4:15 de la tarde, pero ahora tenemos que irnos rápidamente a Davos porque allí está hablando Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, que enseguida vamos a él, pero antes, Valdis Dombrovskis junto a ministros de Exteriores de Polonia, de Lituania, de Rumanía, países de Europa del Este, hablando todos de cuáles son los siguientes pasos a seguir en la guerra de Rusia contra Ucrania. Vamos a escucharlo. My friend and mentor Zbigniew Brzezinski used to say that Russia's choice is to be either an ally of the West or a vassal of China. Russia made the choice, and we can have an opinion about whether it's a good one. They've even developed a whole ideology around this choice. Alexander Nevsky is now praised for having continued with subjugating to the Mongols because that supposedly preserved Russia's independence from the West, as if that was the highest prize that any country could have, as if the goal of state activity shouldn't be the welfare of its people. You know, when I worked in Washington, I once did a calculation of what the Russian economy would be today if she just developed at the rate of Canada since 1913. Similar, you know, northern countries, resources. On the current population, Russia would have the economy of half the United States. But of course, without Bolshevism and without the Second World War, Russia would have double the population. It's tragic that the largest territorially country on earth craves other people's land. They don't have enough land. And I think I'm speaking not only for myself, because Westerners are always suspecting us in Eastern Europe of being too sensitive to Russian threats. Well, first of all, it's experience. You know, if you're Israeli and Iran threatens you, you believe them. If you're Polish or Lithuanian and the Russians threaten you, it's usually credible. It's 500 years of experience. But when I was previously in my job, I tried to normalize relations with Russia. As long as they were negotiating with the EU, the Partnership and Cooperation Agreement too, they were interested in having a normal an association agreement with the EU and all but name, we were encouraging that. We're actually criticized in Poland for having done our own reset with Russia. Putin came to Gdańsk. Pues ahora mismo la atención está puesta en Davos, en este panel donde está hablando sobre los próximos pasos a seguir en la guerra contra Rusia. El que está hablando ahora mismo es el ministro de Exteriores de Polonia. Y es interesante también lo que ha dicho en términos económicos. Dice, si la economía de Rusia se hubiera desarrollado al mismo ritmo que la de Canadá, que decía son países muy similares, ambos están en la parte norte del planeta, decían que tenían características similares, ahora mismo, con la misma población que tiene Rusia a día de hoy, estaríamos hablando de que tendría una economía que sería la mitad de la de Estados Unidos, que ya es decir que ya saben que es la primera economía del mundo. Bueno, vamos a seguir escuchando ese panel y, por cierto, les recuerdo que también lo que están viendo en esa pantalla en pequeñito es la comparecencia también de Carlos Cuerpo, del ministro de Economía español, que a su vez está hablando en otro panel en Davos, un panel donde se está hablando del crecimiento económico, de cómo sostener un crecimiento económico bueno y de cuáles son las lecciones que se han aprendido en los últimos años. Enseguida iremos ahí, pero antes vamos a escuchar lo que siguen diciendo los ministros de Exteriores de Lituania, Polonia y Rumanía y Valdis Dombrovskis.